Bienvenidos a su programa Shalom, Shalom. Welcome to your program Shalom, Shalom con sus anfitriones, la doctora Marisol Peltzer y el reverendo Dexter Peltzer, with your hosts, Reverend Dexter Peltzer and Dr. Marisol Peltzer. God bless you. Today's theme is how did Jesus did ministry. El tema hoy es cómo ministró Jesús. Amén. Entonces, antes de empezar, le voy a pedir al pastor que ore. I want to ask you to pray. Amen. Amen. Oh, Abba Father, we love you. We're your children. We're your ambassadors for you to bring the gospel to the world and to disciple people to follow you. And I thank you, Lord, for that amazing ministry of reconciliation that you have given to us. And I ask today that you teach us ways to be more effective in this, to understand better, to even how we react to different things when they happen at the altar, how not to get frustrated, how to have your joy, and how to have your love for people and compassion for them to be saved, Father. I ask that even now, Spirit, you would fill us with the compassion for the lost. You would awaken us to that hunger to preach the gospel in season and out of season to lost, and you would change us as a result of this teaching in Jesus' name. Amen. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú tomas control de este programa. Tú nos enseñas cómo ministrar en temporada, fuera de temporada, cómo ministrar a las personas para ser de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Okay, fundamentals. Let's go to a couple of scriptures. Vamos a ir a las escrituras fundamentales de cómo ministrar en el altar. Amén. So we start to understand what we're called as children of God to do. Para que entendamos a qué hemos sido llamados como hijos de Dios y que seamos efectivos y que podamos operar en el espíritu en el altar, donde quiera que ese altar sea, para ministrar a las personas. And you know, Dexter, and also that people need to understand how to minister. The altar is anywhere where you meet someone Yes. that has a need, whether it might be a church, whether it might be a Macy's, when it might be at Staples. It may be in your living room. It may be in your living room. Mm-hmm. So you have to be ready to minister to people. Tenemos que estar preparados para ministrarle a las personas en el lugar donde los encontremos, donde está ese encuentro divino. You know, when we have that divine assignment that we meet somebody, we got to be ready. Amen. Always. Siempre. So we're going to start with that scripture. Vamos a empezar con esa escritura. Where is it at? 2 Timothy 4:2. I think Segunda de Timoteo 4:2. Paul spoke this to Timothy, and I think it's fundamental for all of us. El apóstol Pablo le dijo esto a Timoteo y es algo fundamental. Okay, Dexter, read it in English. Preach the word, exclamation point. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. Amén. Dice aquí, gloria a Dios, le dice, él está diciendo a Timoteo que predique la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. So what do we see in that, Marisol? Que vemos aquí, amén. First of all, preach the word, exclamation point. Let that sink in. Lo primero es que nos dice que prediquemos la palabra. Absorba eso, esa realidad, que tenemos que predicar la palabra, tenemos que evangelizar. I think the worst thing we can do is accept Jesus and then just say, oh, now that I'm saved, that's all that matters. Lo peor que podemos hacer es aceptar a Jesús y tomar una actitud, oh, yo tengo a Jesús, es mío solito, eso es lo único que importa, y no compartir las buenas nuevas con las demás personas
y no ser obediente al llamado de la gran comisión. And you know, when we just keep it to ourselves, we're not fulfilling the commission, the calling, the great commission that God said to preach in Judea, Samaria, and all the world. Tenemos que cumplir ese llamamiento de la gran comisión de predicar en Judea, Samaria y en todas las naciones. Even more important, I would question whether I'm even saved because of what Jesus taught. Si usted no tiene ese deseo de predicar, de compartir a Jesús, de compartir ese regalo, hasta se puede cuestionar si usted es salvo. And the reason is the parable of the seeds. Y la razón que él dice eso es la parábola de las semillas. Jesus said, one of the persons took their seed and buried it in the ground. They never used their talents. They Dice buried el it. Señor que una de esas personas agarró su semilla y la sembró en la tierra y nunca la usó. And then they gave it back to who represented Jesus at the end and Y said, la well, dieron here's de your talent vuelta. back. Y la dieron de vuelta y le dijeron, ese es tu talento. And Jesus said, cast that worthless servant out into the outer darkness where there will Y be el Señor gnashing le of dijo, teeth. sácalo a donde está la oscuridad, donde la gente está en el infierno, donde van a estar sufriendo de tal manera que están como rozando sus dientes. We need to be like they were in Acts chapter 4. Tenemos que ser como los hermanos en el libro de Hechos, en el capítulo 4. Where they were persecuted and they were told not to preach the gospel. A ellos se les había dicho que no predicaran la palabra, eran perseguidos, pero sin embargo, la iglesia crecía todos los días porque ellos seguían predicando. By the legal authorities over them, they were ordered not to preach the gospel of Jesus Por la Christ. autoridad del pueblo, de los romanos, les decían que no predicaran, pero ellos no le hicieron caso, siguieron predicando. But they got together and they prayed for boldness to preach the gospel. Ellos se reunieron y pidieron tener valentía para predicar la palabra. Boldness. Valentía. To preach it in season and out of Para season. predicarla en tiempo y fuera de tiempo. And you know what I like? And they were given that boldness as a spiritual gift. Y esa valentía era dada por el Espíritu Santo a ellos sobrenaturalmente. Hallelujah. What were you going Amen. to say? And you know, it says to do it with all patience. Thank you. Que lo hagamos con Yes. toda paciencia. Yes, yes. Y paciencia es indicativa de amor. And you know, patience is indicative of love. Yes, Amén. yes. Y eso es muy importante, tenemos que ser pacientes. No la primera vez que usted le predique se van a aceptar, a algunas personas le va a tocar que le predique 15 veces. You know, sometimes you might preach to somebody one time and sometimes it's going to take you telling them about Jesus 15 times. That's exactly right. So keep doing it till they get it. Sigue predicando hasta que ellos acepten. Keep preaching till they accept Jesus, till they come to know the knowledge of a Savior. Amen. And we have an example of that. Tenemos un ejemplo de eso. We have a beloved sister who's now in heaven Tenemos una hermana que está en el cielo, that we preached the gospel to many times because they were good friends of her and her que a ella husband. le predicábamos la palabra siempre, ¿verdad? Y no aceptaba. Y hasta el punto que le dije, mira, tú sabes una cosa. Si tú no aceptas a Jesucristo, yo te voy a amar de todas maneras. And remember And then what I one day, told her? you told her and I told her in the same week. Go ahead and say what we said. to I her. already said it in Spanish. Okay. We told her that we would love her. We love her, period. Whether she accepts Jesus right now or not, we're still going to love her. And that weekend, what Pero happened? ese fin de semana que nosotros le dijimos eso, ella nos invitó a una cena en su casa. Y entonces ella me dijo que estaba lista para recibir a Jesucristo como su Salvador. Y cuando estábamos orando para que recibiera al Señor, fue bautizada por el Espíritu Santo y se llenó de oro. And remember that Yes. when we started praying for her to Yes. accept Jesus, the Holy Spirit baptized her. Yes. And then he filled her with gold. She had gold dust on her, and all night she was knocked out in the spirit on the couch. Fíjense que tenía como, yo vi cuando vino,
tenía peloticas de oro, todo como polvo de oro en toda su cara, aquí en los brazos, y estaba noqueado en el espíritu. El Señor le estaba ministrando directamente. The Lord was never ministering to her directly. I'll never forget the joy of her husband. He was singing to the Lord with such Y no se joy. nos olvida that she el was saved. gozo de su esposo, porque él era creyente de que ella había aceptado a Jesús, y tomó años, hermanos, años, and it took years. Maybe 2 years, was it? Oh, Or more three? than that, like Maybe three, como three? 3 Okay. años. That's when we started preaching to her, but he had been preaching to her for 10 years. That's true. Él le había Yes, estado predicando yes. por más de 10 años, y nosotros como 3, con paciencia, amén, con paciencia. Amén, porque es una alma y usted no se puede rendir, porque eso es una cosa de vida o muerte. And you cannot give up, because that's a matter of life and death. Y esa hermana se fue con el Señor, and she went to be with the Lord. Ya ella no está con nosotros. I know that with all Pero my está en heart. el Yes. cielo, aleluya. Yes, I know Está en that el with all my cielo, heart. amén, gloria a Dios, glorificando al Señor, y recibió la corona de vida. And you know what, Dexter? She's in the heavens worshiping God. That's right. And she received the crown of life, hallelujah. And she loved the Lord. Y esa hermana amaba al Señor tanto. I have to say this about her. She probably had more love for people than almost anyone I've met. The love of Jesus so filled her that night, and she always loved people. Esa hermana era una de las hermanas que Dexter dice que conoció, que tenía mucho amor hacia las personas. Esa noche Dios la llenó de un amor profundo y abundante. Ella llegaba a la casa y te decía, ¿cómo estás, mi amorcito? ¿Cómo estás? ¿Qué te amaba? Pero profundamente su voz te suavizaba, tú la sentías el amor de Dios. You know, like when she used to come and say, oh, darling, and her love, her voice was full of God's presence. Yes. Era precioso, amén. So, Y para la honra de Dios, ella está en el cielo, aleluya, amén. so we need to boldly preach the gospel. Tenemos que ser valientes y predicar el evangelio, porque hay personas que lo necesitan. I believe our feet are shod with the gospel Nuestros pies están bendecidos supernaturally, con el evangelio sobrenaturalmente, para tomar posesión, dominio y multiplicarnos en el evangelio. because we have divine appointment after divine appointment. Tenemos citas divinas, amén, para ser de bendición a las vidas de las personas, amén. Of people that God is calling to be saved. A esas personas a que el Espíritu Santo está llamando a ser salvo, amén. But then he doesn't come down and preach himself, Jesus. He sends us as ambassadors of Christ. El Señor nos manda a nosotros como embajadores de Cristo. El Señor no baja y va, les predica. Él le manda a usted y me manda a mí para que prediquemos el evangelio y acepten a Jesús. So I would say this because the Spirit's with me. Yo siento el Espíritu Santo, dice el pastor. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. I ask you to fill me with boldness Señor, lléname con valentía, con esa pasión, and a compassion and a fire for the lost. con una compasión y fuego para las personas que están perdidas. And I would ask you to set up divine appointments Señor, y prepara citas divinas and open up my eyes to always see and feel in my heart those divine appointments. para que yo pueda ver, reconocer esas citas divinas que han sido organizadas por ti, que interrumpen mi caminar diario. And En Holy, el nombre de and Holy Jesús. Spirit, give me the anointed words of power to preach the gospel to Y them. Espíritu Santo, unge mis palabras para yo predicarle tu palabra In love. en poder, In Jesus' en name. autoridad y en amor, en el nombre de Cristo Jesús. All right. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Jesus preached the gospel
pretty much throughout the 3.5 years, Marisol. Jesucristo predicó el evangelio por los 3 años y medio que estuvo en su ministerio. Amén. There was probably not many days where he had not preached the gospel in one way or another. Casi siempre predicaba todos los días. Amén. De alguna manera u otra. Amén. Let's keep going. Okay, so now ministry. Ministerio. All right, let's go to Matthew 10:8. Vamos a ir a Mateo 10:8. Aleluya. And we're going to start actually at verse 7. Jesus is saying to his disciples when he sends them out, and as you go, preach, saying the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. Dice, es que le está escribiendo a los discípulos en su misión, le dice, y yendo y predicar diciendo, estas son las palabras de Jesús, el reino de los dioses se ha acercado. Y mire lo que le dice que haga, sanar a los enfermos, limpia a los leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Amén. So Jesus demonstrated this. Aquí Jesús nos demuestra. And remember, Jesus went to whole villages and everyone who came to him was healed. Fíjense que de Jesucristo demuestra esto. Todos los pueblos que iban, las personas eran sanadas, se resucitaban los muertos, se echaran fuera demonios. Eso estaba demostrado, estaba activado en la vida de Jesús y así debe estar activado en nuestras vidas. You know, that has to be activated in our lives. Yes, yes. And that's why we need to be part of a church. Y por eso es importante que usted y yo seamos parte de una iglesia. Because many of these giftings are activated through the laying on hands and through the ministry in the church of Porque discipleship. esto se activa en el proceso de discipulado en una iglesia, donde le imparten dones, donde le enseñan, donde lo discipulan, donde le ministran, donde le hablan proféticamente, donde usted crece espiritualmente. Now, I want to establish this fundamental. Él quiere establecer algo fundamental. Was everyone saved that Jesus preached to? El pastor quiere hacer esta pregunta. ¿Fueron salvas todas las personas a cuales Jesús le predicó? No. No, la respuesta es no. In fact, many of the same people who were preached or received miracles or were there actually were the same ones that persecuted him and put him to death. Fíjense que no todo el mundo recibió al Señor y muchas de las personas que recibieron milagros, sanidades, fueron partícipes de su persecución que llegó a él que muriera en la cruz del Calvario. Amén. So it's important we know it's our job to preach the gospel. Es nuestro deber predicar el evangelio. It's God's job to save them. Es el trabajo de Dios, del Espíritu Santo, salvarlo. Él es el que los redarguye. Él es el que los llama. He's the one that calls them unto salvation, the Holy Spirit. Yes, and he's the one who awakens them. Él es el que los despierta espiritualmente. Amén. So we need to know that. Tenemos que saber eso, hermanos, So we do not get frustrated. para que no nos frustremos. Amén. I can assure you, Billy Graham preached to many, and many received salvation, many did not. Por ejemplo, el evangelista Billy Graham le debe haber predicado a muchas personas, multitudes. Muchos aceptaron al Señor, pero muchos no lo aceptaron también. But here's the thing. Pero miren una cosa muy importante. Paul said, listen, I may plant the seed. Usted puede, el apóstol Pablo dice, uno siembra la semilla, But Apollos may water it. pero Apolos le echa agua, otra persona le echa agua, And it may take time y toma tiempo que esa semilla for that crezca, seed to germinate in that good soil. para que esa semilla germine en esa buena tierra. So it's important that we're long suffering, we don't lose hope. Es importante que tengamos paciencia, que no perdamos esperanza.
Think about your own life. Piense sobre su propia vida. How long suffering was Christ with me as a prodigal son? ¿Cuán paciente fue el Señor con usted y con el pastor que era un hijo pródigo? Súper paciente. If he amén. had given up on me, Si él fuera perdido toda I esperanza, would go to hell. él estuviera en el infierno. Y el infierno no es un lugar lindo. So if the Lord says, I'm long suffering, not desiring any to perish, but all to come to repentance, El Señor dice que él es paciente porque él no quiere que nadie se pierda y que vengan a arrepentimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer usted y yo? then we need to have that same heart. Nosotros tenemos que tener ese mismo corazón, Even at times it can be frustrating, aunque a veces es frustrante, yet remember those are seeds that God can water at any time in the future. pero acuérdese que esa semilla que usted siembra, el Señor puede mandar en cualquier momento a alguien que le eche agua para que germine y para que esa persona acepte a Jesucristo como su Salvador personal. Amén. Okay, I want to talk about something I started in the intro before you came. Él quiere hablar algo que él estaba hablando con las personas antes de empezar el programa. That the Holy Spirit does. Lo que hace el Espíritu Santo. And it's bringing things into the light when you are doing ministry. El Espíritu Santo, muchas veces cuando usted está ministrando con una persona en el altar, él trae las cosas a la luz. When you carry the light of Christ and the love of Christ, Cuando usted está lleno de la luz de Jesucristo, de la unción, de la vida de Jesús, it's almost like that light goes into people that you're at in ministry, and they all of a sudden start speaking about all these hurts and issues of things that have happened. muchas veces esa unción, esa presencia de Dios en su vida, hace que las personas se abran y prácticamente empiecen a decirle a usted sus dolores, sus problemas, todo lo que le está pasando. Prácticamente le vomitan a usted su problema porque están delante de la presencia de Dios, de la unción que usted tiene, y eso causa que esas cosas vengan a la luz para que usted le ministre. And Marisol, we have always been astonished because we've seen this happen hundreds of times. Nosotros siempre nos sorprendemos porque hemos visto que eso pasa muchas veces, no una, ni dos, ni tres, ni 10, ni 20, 100 veces o más, 200 veces. Amén. And what I would say is, normally we will worship, preach the word, teach the word. Normalmente cuando estamos en una iglesia, en un altar, alabamos, bendecimos al Señor, predicamos la palabra, ¿verdad? Y después se ministra en el altar. And then all of a sudden, someone will start to speak about things that inner healings that they need. Y muchas veces en el altar o en una casa de paz o en una conversación, las personas se abren por la presencia de Dios y empiezan a hablar de un dolor que tienen, de una necesidad que tienen a usted. And the Spirit will bring forth the word of God that is exactly what they need for their healing. Y usted ve que el Espíritu Santo le pone a usted la palabra que esas personas necesitan para recibir sanidad, restauración, sanidad interior a su vida. And that will lead to intercession, Y eso lleva a que usted haga intercesión using the word of God, usando la palabra de Dios, laying on hands, imponiendo mano, and usually you see the transformation in the person. y usted ve cuando el Espíritu Santo los toca y empieza esa transformación de esperanza dentro de la persona. You see when the Spirit touches them, Yes. and you see hope, The tears come, the tears come, the weight and come off, el peso se quita de su vida. the peace come. Viene la paz perfecta, shalom, shalom sobre ellos. Amén. And I'm going to just be honest. Yo le voy a ser honesto. I will never do ministry without the Holy Spirit. Uno nunca debe ministrar a una persona sin el Espíritu Santo. Because I am convinced that it is the Spirit that
brings out of a person what needs to be dealt with before El God. Espíritu Santo es el que saca de esa persona lo que tiene que ser traído al altar, lo que tiene que ser sanado, lo que tiene que ser liberado, la área que necesita restauración, la área que necesita la presencia de Dios. Amén. And many times the Spirit will give you a word of knowledge Muchas veces el Espíritu as a Santo prophet me da a mí una palabra de conocimiento como profeta, about something that happened to them in their past. como me muestra algo que le pasó en su pasado que los ha afectado. And this is exactly what Jesus did with the woman at the well. Y eso fue exactamente lo que hizo el Señor con la samaritana en el pozo de agua. He told her, you've had 5 men and the current man you're with is not your husband. Le dijo, tú has tenido 5 hombres y el con que estás ahora no es tu esposo. Una palabra de conocimiento que la tocó. Amén. It was a word of knowledge that awakened her to Y esa repent palabra la despertó para arrepentirse. and then ask for the living waters from Y ahí le Jesus. pidió la agua que da vida eterna de Jesús. Amén. So she would never thirst again. Para que ella nunca más tuviera sed. Amén. So Gloria. not only was Porque she saved, but most of her village was y ella saved. fue salva When y she también told them todo about aquel Jesus. pueblo porque ella les evangelizó. Mire, ustedes y yo somos fuentes de agua viva por medio del Espíritu Santo. You know, we are fountains of living water through the Holy Spirit. Yes. But I am giving you one of the most important things we have learned from Mama Mary and through ministry with her. Mire, una de las cosas más importantes que nosotros hemos aprendido en el ministerio y que nos enseñó nuestra madre espiritual, la doctora Mary Kay Baxter, en todas esas iglesias que visitamos, que fueron muchas, hermanos, muchas iglesias. That someone is ready Cuando alguien está listo, when they come out into the light. alguien está listo cuando viene a la luz, cuando te dice, cuando te confiesa, cuando te habla claramente, cuando te dice la verdad de lo que le está pasando. And they genuinely want healing in that area. Y siempre te dicen la área que ellos van a necesitar sanidad interior. And that's when then the ministry begins. Y ahí es que empieza el ministerio, ahí es que empieza Dios a tocar, a ministrar. Pero si no están listos, no hay nada. And if they're not ready, you're not going anywhere. But sometimes even the Lord will give you a word of knowledge to ask a specific question, and that will open the door to bring it Algunas into the veces light. cuando usted está ministrando en el altar, el Señor te puede dar una palabra de conocimiento, te puede dar una pregunta para hacerle a esa persona y eso lo usa el Señor para encubrir, y ahí empieza la administración. Amén. For example, Dexter, can I give an example? Yes, yes. I'll do it in English first. Lo voy a hacer en inglés primero en el ejemplo. We were at a church with Mama Mary Dexter, and I was ministering to a young woman, and she accepted Jesus, and the Lord showed me she needed inner healing. Yo estaba en la iglesia y le estaba ministrando a una muchacha. Y entonces el Señor me dijo que necesitaba sanidad interior, ¿verdad? Entonces yo le pregunté sobre su padrastro. I asked her about her stepfather. Yeah. Cuando yo le pregunto eso, Which is a word of knowledge to ask. es una palabra de conocimiento, aquella muchacha empieza a llorar. When I ask her that, she starts crying. Then the Holy Spirit tells me, Yes. había ahí una profeta, there was a prophet there who ministers in the inner healing of people who have been sexually abused. By someone. By someone. Like, yes. Había alguien ahí presente. La muchacha todavía no me había dicho que había sido abusada sexualmente, pero el Señor me dijo, ve y busca a esta profeta porque esta muchacha ha sido abusada sexualmente y yo la traje a ella para que le administre. So the Lord told me, this girl, she had not confessed it to me. She has been abused sexually. Yes. You need to go get
this prophet who's your friend to come and minister to her privately. privately yes. because I brought her specifically to minister to her. So I was obedient. Yo fui obediente y fue busqué la profeta y ella la llevó al lado y le ministró. She took her to the side and she ministered to her because she had the anointing to do that. Ella tenía la unción para hacer eso. Amén. Fíjate que Dios es tan grande y tan misericordioso. Tenemos que seguir las instrucciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el altar. You know, we have to follow the instructions of the Father, the Son, and the Holy Spirit at the altar. Yes, and that was my point. I will never do ministry at the altar without the Holy Spirit. Usted no puede ministrar en el altar sin el Espíritu Santo porque no hay poder, no hay unción, no hay transformación, no hay cambio. There's no making all things new. No hay manera de hacer las cosas nuevas si tú no tienes el poder, la unción del Espíritu Santo. Praise the Lord. Aleluya. Y cada persona está ungida para algo especial. Y people are anointing for something special. That sister had that anointing. I don't carry that anointing. You know what's amazing is she was hardly ever with us. Y fíjese que and Mama, but she was there on that day. Fíjese, yo no tengo esa unción de ministrarle a las personas que han sido abusadas sexualmente, pero esa hermana tenía esa unción y ella nunca estaba presente. Pero ese día el Señor la trajo para bendecir a aquella joven, para liberarla, para tocar su vida y transformarla. Amén. Now I want to deal with another fundamental. Ahora vamos a tratar con otra área fundamental. Perdón, es que me emociona. I get so passionate with God's love. El amor de Dios se manifiesta en el altar. God's love is manifested at the altar, Dexter. And there's a I get scripture. so excited. There's a scripture about when things are brought into the light, they can be dealt with. And that's so important. Fíjese, cuando el Señor trae las cosas a la luz, se ministran, el Señor restaura, toca, libera, y eso a mí me emociona tanto. And here's why. The devil wants everything kept in the dark and hidden. The sexual sins at night, all those things he wants kept in the dark and hidden. El diablo quiere que todo esté debajo de la mesa, debajo de la alfombra, metido en el closet. No, el Señor tiene todo en la luz, porque si está en la luz, el Señor puede restaurar, puede cambiar, puede sanar, dar sanidad interior, puede liberar y puede demostrar su poder. Aleluya. Como decía el apóstol Pablo, yo quiero un evangelio lleno de poder, un evangelio que sea confirmado con milagros y prodigios. You know, the Apostle Paul said that he wanted a gospel that was full of power, where the power, the miracles, the signs, and the wonders confirms the gospel. That's Amen. Right. Ese es el evangelio que debemos caminar. That's the ministry we're called to do. Why do you think Jesus said, remember, preach the gospel, go heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers? Por eso dice que sanemos los enfermos, limpiemos los enfermos, todo se pone junto, todo se alinea, hermano. Aleluya, I'm on fire, yo estoy llena de fuego. I'm just going to say this fundamental in Matthew 5:6. Vamos a ir a Mateo 5:6, aleluya. This will follow that. Que esto se alinea con lo que acabamos de decir. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Fíjense lo que dice. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aleluya. Now, I'm going to just say that I have found at the altar, yo me he dado cuenta que en el altar, the people who receive the most from God and from the Holy Spirit, me he dado cuenta que las personas que reciben más de Dios y de la administración del Espíritu Santo, they're the ones who are truly hungering and thirsting. Que son verdaderamente las personas que están hambrientas, que tienen sed for God, por Dios,
and for a transformation in their life. y para que Dios transforme su vida. Amén. They hunger for God. Tienen hambre de Dios. And I don't think God ever turns away from people that truly Y hunger. Dios nunca los defrauda. Si ellos tienen hambre de Dios, Él no los defrauda. Él contesta la demanda de la unción. You know, Dexter, when people put a demand on the anointing, God answers. Yes. So what I'm saying is two things that are markers for me for ministry so far. Dos cosas que para mí son marcadores cuando ministro al altar. The Spirit allows that person to vomit out or bring something El to light to be Espíritu healed. Permite que esa persona vomite lo que le está pasando. Amén. And then those people who you can just see it and feel it Usted lo in their ve, heart. They usted lo ve en hunger su and thirst corazón, tienen hambre de for fe more of God, y quieren más de Dios, to be more like God. quieren ser más con Dios. You know, that's how I feel when people are not hungry, I feel a wall. Yes, Cuando la gente no tiene Yes. hambre en el they're going through the espíritu, motions. están pasando las mociones, yo siento en el espíritu una pared, siento una pared. And what I do with those people, Dexter, I go to Numbers and I give them the Aaronic blessing. Lo que yo hago con esas personas que tienen una pared, que no están recibiendo, los bendigo con la bendición arónica para que el Señor los bendiga. Amén. All right, now let's talk about another thing that Mary taught us early on, Mary Kay Fíjate, Baxter. otra cosa que le vamos a contar que nos enseñó nuestra madre espiritual, Mary Kay Baxter. In the beginning, she was given the prayer ministry at the altar. Cuando ella empezó su ministerio, a ella le dieron el ministerio del altar. And she said it was the same 5 people that came up for the same prayers week after week. Y ella nos contó que eran las mismas 5 personas que venían al altar semana tras semana tras semana con los mismos problemas para que ella orara por las mismas cosas. And this is going to sound harsh, Y esto va a sonar bien duro, but when it comes to Mary, it never sounds harsh. pero si usted la fuera conocido, ella era una clase, ella tenía mucho amor y ella le podía decir a Because she was usted so full of todo. love. Ella le podía decir a usted todo que usted decía, ay, pero ¿cómo me dijo eso? Y me Mary. lo dijo con tanto amor. Mary got frustrated Ella se frustró, imagínense. and she asked the Lord, Y ella le preguntó al Señor. how come I keep praying for them and they never change and they keep coming back with the same problem? Ella le preguntó, Señor, yo oro por ellos y oro por ellos y oro por ellos. Y todas las semanas vienen con el mismo problema. And she says Y le dijo, that the Lord put in her heart y ella dijo que el Señor le puso The en su next week, corazón que to la tell próxima semana, cuando esos hermanos vinieran, I'm not going to pray for you y que le anymore. dijera, no voy a orar más por usted. You love your demons too much. Ustedes aman a sus demonios demasiado. Don't tell them come back to the altar till you truly want to give up your demons. No vengan más al altar hasta que ustedes no quieran rendir sus demonios. I have never said Yo nunca he dicho eso. Pero esta es la misma persona, but this is the same person, yes. que le dice a Dexter una vez, los hermanos necesitan ser amados y ser motivados. The brothers and sisters that we're going to the church need to be encouraged and loved. Ella Yeah. me dice, estos hermanos necesitan que yo los ame, que los consienta, porque han pasado mucho, Marisol, le dice a Dexter. Y entonces Dexter le pregunta, pero mamá, ¿de qué vas a predicar? Remember when she told them they needed to be encouraged and loved, and you said, Mama, what are you going to preach to them? And you know what she said? Oh, I'm going to preach to them about hell. Entonces, ¿qué le contesta la hermana Mary? A esos hermanos y se les voy a predicar del infierno. Imagínense. ¿Por qué predicar del infierno? Porque el amor más grande que tú puedas manifestar es predicarle a una persona para que reciba vida eterna y no se esté en el infierno todo el resto de su vida. The most magnificent way you can show love to somebody is to keep them from going to hell. Tell them the truth. Tell them the truth. Because remember, the gospel is the truth. La palabra de Dios es la verdad.
y si no le decimos la verdad van para el infierno. You have to come to repentance and Tenemos que actually see arrepentirnos your sins against the y holy ver nuestros God. pecados sobre un Dios eterno, un Dios santo, para que usted y yo no terminamos en el infierno, y las personas tenemos que tener compasión. How can you be saved if you don't repent of your sins? To be ¿Cómo washed no clean podemos ser by the blood of the salvos si Lamb. no nos arrepentimos y ese Señor no nos lava con su sangre? Amén. Santo Jehová. Okay, now back to Mary, and as long as you want to keep your devils, stop coming to the altar. Vamos a regresar. Acuérdense que la hermana Mary Kay Baxter le dijo, no So- regresen al altar hasta que usted no se quiere quitarse de encima sus demonios. So remember, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Acuérdense, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. And God showed Mary that they loved their sins in the world more than obeying God, so they didn't really want to be changed. El Señor le mostró a la hermana Mary que estas personas amaban su pecado, al mundo, más que a Dios, y en verdad no querían cambiar. They, Ellos solamente estaban jugando a la iglesia. They were They didn't- playing church. they didn't hunger for God's No righteousness. tenían hambre de la justicia y de la santidad de Dios. Now let's read Matthew 7:6. Vamos a ir a Mateo 7:6. Because whenever I sat up there with Mary and she was preaching, Cada vez que nos sentábamos ahí arriba y la mamá estaba predicando, cuando iban, porque el texto predicaba con ella. You used to part of preach my with her. job was to support what she said with the scriptures. Ella lo designó para que él predicara con ella, y entonces ella le decía, tú dices las escrituras, porque ella le decía que él era la Biblia caminante. So Entonces even predicaban juntos. though Mary's in heaven, I'm still going to support her now. Go to Matthew Dice que aunque ella 7:6. está en el cielo, ella va a seguir apoyándola. Amén. And remember, she used to say you were her walking Bible. Yeah. Matthew 7:6. Mateo Do not- 7:6. Do not give what is holy to the dogs, nor cast your pearls before swine, lest they trample them under their feet and turn and tear you in pieces. Fíjese, no dejéis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esas son palabras de Jesucristo. These are words of So Christ. if you give your pearls of God's word to someone Si usted le da las perlas de la palabra de Dios a alguien, and you see no change in them, no repentance, no hungering for God's si righteousness, usted ve que no hay cambio, que no hay arrepentimiento, que no hay sed de justicia, que no quieren caminar en santidad, then you're throwing your pearls to the swine usted le está after a tirando while. su perla a los cerdos. No pierda su tiempo. Don't waste your time. Tiene que esperar que están listos. You gotta be wait till they're ready. And again, when they come in the light and when they hunger and thirst for his righteousness. Y como sabemos que están listos cuando confiesan, cuando vienen a la luz, cuando se abren y cuando tienen hambre y fe de justicia. I have Amén. found then they are more likely to receive. Y ahí, cuando están listos, entonces pueden recibir. Si no están listos, no se lo pueden forzar. Usted puede llevar un caballo al río, pero si no quiere tomar agua, no la va a tomar. Ore para que el Señor prepare esos corazones. Amén. Amen. Aleluya. Okay. How are we doing on time? Vamos a ver cuánto All right. estamos de tiempo. Amén. All right. Oh my goodness, Dexter. Romans- We got like 10 minutes. Solamente. Romans 1:16. Vamos a ir a Romanos 1:16. Este programa está radical, pero a mí me gusta porque es la verdad y yo me emociono. Aleluya. 1:16. Coge texto. Again, I'm going to come back to the gospel for a second. Voy a regresar al evangelio otra vez. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. Fíjense, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. And you know, I like the verse that follows, Dexter, Yep. that the just by faith will live, okay? And that the gospel leads to justice, and that justice, the gospel reveals the Lord to us, okay? Yep. Amén. Tenemos que vivir en You just esto. said one of the most important things. Jesus is, and the love of the Father is revealed to a person. El amor de Dios es revelado a una persona, a usted y a mí. Amén. El Espíritu Santo nos lo revela. God so loved the world Porque Dios amó tanto al mundo that he gave his only begotten son, que dio a su Hijo unigénito that whosoever shall believeth in him para que el que creyera en él shall not perish but have no se everlasting life. pierda y tenga vida eterna. Amén. That's what leads a person to hunger and thirst to receive Christ as their Savior. Cuando a alguien se le revela ese amor, It's the lo love. que Cristo hizo, ahí la persona acepta ese regalo de vida eterna. Amén. Because we give our life to him. Damos su vida a él. Amén. Can I read a scripture? Yes. Fíjense, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es poder de Dios. In 1 Corinthians 1:18, it says that the word of God, the message of God is craziness to those that are lost, but that to those that are saved is the power of God manifested in their lives. Amen. Hallelujah. Eso está poderoso. That is powerful. Aleluya. Amén. Now, Ahora, at the end of your days, how will God look at you if you preach the gospel? ¿cómo Dios lo mira a usted al final de sus días si usted predica la palabra? Where are we going? Daniel 12:3. Vamos a ir a Daniel 12:3. Amén. I want you to understand that if you preach the gospel and do ministry, you will have beautiful calling in heaven, even in the millennial. Ok, si usted predica la palabra, usted va a recibir recompensa en el cielo. Amén. Cuando As you usted se rule and reign muera. with Christ, Y usted también va a reinar y gobernar con Cristo Jesús en el milenio. and talk about carrying the light of Christ. Y Listen usted to va a this. cargar la luz de Cristo. Where are we going? Daniel 12:3. Vamos a I'm Daniel going to read it while you 12:3. find it. Those who are wise shall shine. This is talking about the end times, right before the judgment. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament. And those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Amén. Mira lo que dice, ¿ok? Los entendidos, los sabios, los llenos del Espíritu Santo, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia del Evangelio, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Santo Señor. Those who turn many to righteousness. Dice los que enseñan la justicia a la multitud. That is ministry. Eso es ministrar, amén. That is not only preaching the gospel, Eso no solamente predicar, but as he said to Timothy, correct, rebuke. como le dijo a Timoteo, Teach. enseña, exhorta, Exhort. regaña, In season and out of en season. tiempo y fuera de tiempo. Pray with people till it comes into the light and they turn to Oran con righteousness. las personas repentance. para que vengan a la luz y se arrepientan y yo los pueda restaurar, los pueda liberar, los pueda sanar. Amén, aleluya. Now, last scripture, 2
Timothy 2:24. Okay, where are we going? 2 Timothy Ahora segunda de Timoteo 2:24. 2:24 through 26. Okay. Segunda de Timoteo 2:24-26. We have to remember this is a purpose of ministry. Y vamos a hablar aquí, en esta escritura, del propósito de ministrar. And a servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all, able to teach, patient, in humility, correcting those who are in opposition. If God perhaps will grant them repentance, remember that's God's responsibility to save them, so that they may know the truth, and then they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will. Mire, fíjese lo que dice Cristo, está precioso. Lo voy a leer despacio, porque a veces me emociono y no lo veo bien. Dice, porque el siervo del Señor, el que ministra, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, para enseñar sufrido, paciente, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda, fíjese, es Dios que obra en su corazón, nuestro trabajo es enseñarle, predicarle, pero si quizás Dios les conceda para que se arrepientan, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Los tenemos que arrancar del infierno, arrancar del infierno. We gotta take them out of hell, Dexter. Yes. Sacarlos del infierno. Amén. Okay. Since you said that, I'm going to read one more scripture. Dale una escritura porque yo digo Jude, because this is a marker for me of what God actually does. Jude, verse 22. Vamos a ir a Judas en el versículo 22. This again is about the gospel. Se trata otra vez de la palabra. And Jude says, listen, on some people have compassion, making a distinction, but others save with fear. Remember the correction part. Pulling them out of the fire, what the fire of hell, hating even the garment defiled by the flesh. Wow. God will work both ways. Wow. Mire lo que dice en Judas 22. Amén. Dice. 23. 23, perdonen. Dice, a algunos que dudan, convéncelos. A otros salva, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Mary Catherine Baxter almost always did both of those things. La hermana Mary Kay Baxter, nuestra mamá espiritual, cuando predicaba y nos enseñó a predicar, ella hacía las dos cosas a la misma vez. Estas dos cosas que menciona este versículo, aleluya. She would have incredible compassion for the Tenía lost. compasión para los que estaban perdidos, como usted y yo tenemos que tenerla. But others, she would definitely save with fear. Y of otros hell. los salvaba con el temor cuando hablaba del infierno y de lo que pasaba en el infierno, con la revelación que el Dios de Dios del infierno. She would tell them about Galatians 5, all the sins of the flesh. Les hablaba de Galatas 5, de las obras de la carne. That if you continue practicing them, you Que si cannot inherit the kingdom of God. practicaban esos pecados no podían heredar el reino. Both compassion Compasión and the truth to y la pierce their verdad hearts para que tocara sus and corazones. bring them to Y repentance. para traerlos a arrepentimiento, guía por el Espíritu And Santo. then God would confirm her preaching with miracle signs Y and wonders. Dios confirmaba su prédica con milagros, señales y prodigios poderosamente. God would fill people's mouths with teeth. El Señor le llenaba a las personas dientes, le ponía dientes con oro, los sanaba. Even two people she spoke of were raised from the dead. Dos fueron levantados de los muertos cuando
Oramos por una cosa y se lo mandamos y el Señor lo levantó de los muertos. Amén. So many were healed. Muchos eran sanados. Amén. And so many were left weeping on the floor, Y being muchos delivered se of the quedaban demons. en el piso, liberados de los demonios, tocados por Dios. Yo y Dexter somos testigos de lo que Dios hacía por ella y lo que Dios hacía en el altar, porque trabajábamos el altar con ella. Amén. It wasn't just a pretty sermon. No era un sermón bonito, era un sermón lleno de poder, de autoridad, de unción. I hope you understand that it was not just a sermon to make people feel good. No era una prédica para hacer que las personas se sintieran bien. Mary would always talk about how people were going to need to repent for these sins when we go to a church. Siempre hablaba That de God que las showed her. personas se tenían que arrepentir y hablaba de Gálatas. Siempre. Yo lo puedo decir palabra por palabra porque lo que ella decía, porque lo oí 100 y 100 veces. God would show her. I Yes. could even repeat it how she would present it because I heard it so many times. Go ahead. She used to say, darling. She used to say, darling, you cannot be a rascal. You cannot practice the sins in Galatians chapter 5. Let's go there. And then she would read them. And then she would say, you need to repent. Repent. Right. And she used to tell them, darling, sweetheart, so honey, oh, please. And then she would tell the horrors of hell, Y where they would hablaba go de if los they don't horrores del repent. infierno. Le decía a la gente, tú no puedes ser un vagabundo. Tú no puedes The practicar. torment. Usted no puede practicar The los worm that never dies. pecados. En Gálatas 5. Porque si no, mi amor, vas a ir al infierno. Y en el infierno los gusanos te comen. Te pasa esto. Le hablaba la verdad, la revelación de que el infierno es un lugar de tormenta. De que el diablo tormenta, te tortura, te quemas, te hacen cosas horribles en el infierno. Usted no quiere ir ahí. Y ella les hablaba a la gente con I amor, con la want to leave verdad. them with this. There was one time where Jesus took her up to see in the future the lake of fire, and people had blinders on and they were just blindly walking into the lake of fire. Vamos a terminar la enseñanza blind. con una visión que el Señor le dio a ella. El Señor la llevó a ella al lago de fuego, ¿ok? Y le enseñó a personas que tenían los ojos cerrados y cómo caían en el lago de fuego por miles y miles y miles y miles. Y le dijo, y cuando la llamó le preguntó, ¿quién irá? And then Jesus turned to her Y el Señor volvió a ella and said, what are you going to do y le about dijo, this? ¿qué tú vas a hacer de esto? Are you going to let them all go to ¿Tú hell? vas a dejar que todos vayan al infierno? Or are you going to fulfill your ¿O calling? vas a cumplir tu llamamiento? Amén. Santo. God says that to all of us. Y el Señor nos dice eso a todos What are you going to nosotros. do about ¿Qué family members vamos going a to hacer hell? de las personas de la familia que si no What are se you going to do salvan se about van para el neighbors going to infierno? hell? De tus vecinos que van directo para el What are you infierno. going to do about the devil having control ¿Qué of people's usted va a lives? hacer de que el diablo tiene control sobre las vidas de las personas y las está destruyendo? ¿Qué vamos a hacer usted y yo? Do you ¿Qué vamos really a love hacer? them? ¿Los amamos verdaderamente? Or do you want them to go to hell? ¿Usted quiere que vayan para el infierno? Because if you love them, you're not going to Porque want si them to go usted to hell. quiere, los ama, usted no los va a dejar ir al infierno, usted le va a hablar la verdad, usted va a orar por ellos en el nombre de Jesús. All right, can you close this Amén. in prayer? Oh Padre Santo, Señor, te bendecimos. Oh Father, we just praise you, we worship you. Father, give us a burden for the lost. Señor, danos una pasión por los perdidos, Señor. Danos compasión para que les hablemos. Give us divine appointments so we could speak to them. And boldness. Y valentía. Father, empower us to preach a gospel full of power. Señor, que prediquemos una palabra llena de poder, que se confirme con milagros, señales y prodigios en el nombre de Jesús. Un evangelio lleno de fuego y de poder, para que le Fire for the tragamos lost. gloria y honra Fuego. a Jesucristo
lleno de fuego, En el fuego, nombre de fuego, Jesús. fuego, fuego, En el impacto, nombre de fuego, Jesús. impacto el Fuego. fuego en el nombre de Set us on Jesús. fire for the Fuego, lost, fuego, Lord. fuego, fuego, en el Fire nombre us de on fire for Jesús. those Danos captive of the amor, devil. Señor, por los perdidos, en el En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Gloria a amén. Dios. Thank La you, Jesus. gloria y la honra es para ti, Thank para you, el Jesus. Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Este ha sido su programa Shalom, Shalom, con sus anfitriones, la doctora Marisol Peltzer y el reverendo Dexter Peltzer. Gloria a Suscríbase a nuestro canal de YouTube, shalomshalom.org. Les amamos y yo declaro fuego pentecostal sobre Amén. su vida en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Lord.